Muy bien, estamos en el curso de Cultura Guatemalteca y vamos a ver la segunda parte de la guía de estudio número 6. En este curso, recuerda que estuvimos hablando en la guía 5 hablamos de el folclore espiritual mental, la ideología, parte de las creencias, de la religiosidad que hay en Guatemala. Y vimos dentro de esta línea algunos elementos como lo son los rituales, hablamos de lo que eran las ceremonias y dentro de la parte ceremonial entran lo que son los nahuales. Los nahuales también es parte de ese misticismo que hay en la cultura indígena. Hay un origen, según la historia, hay un origen del nahual y para las personas creyentes en el área indígena, pues creen que es su protector, ¿verdad? Y se relaciona a el día, la fecha en que nació la persona y pues que de ahí tendrán una figura que es un animal que les representa y que es quien les protege. De hecho, ahí en internet hay páginas en donde usted puede ingresar su fecha, su mes de nacimiento, su año y le va a tirar quién es su nahual. Vamos a ver si al finalizar alguien nos puede compartir o logramos encontrar esa página. Yo la verdad no recuerdo dónde está, pero vamos a ver si la logramos encontrar. Vamos a ver otro elemento respecto a lo que es el folclore espiritual mental y son las creencias. Acá hay una mezcla, porque hay creencias desde el punto de vista indígena y hay creencias por decirlo así, la cultura europea trajo consigo ciertas ideologías que se fueron incorporando y que hoy en día son parte de nuestras creencias. Entonces dice, las creencias es parte de la creencia o ideología que pertenece a un pueblo, nación o persona, es decir, las creencias pueden ser generales o bien pueden ser individuales, pueden ser de una región, de un grupo de personas determinadas, como por ejemplo, cruzar las chanclas, poner la escoba atrás de la puerta, avergonzar a un árbol, si te pica la mano, proteger contra el mal de ojo, perder dinero, evitar que nazca el bebé, hilo rojo para quitar el hipo, entre otras creencias. Recuerde que esto pues también tiene mucho que ver con su ideología religiosa, ¿verdad? Y de igual manera sus orígenes culturales, porque si nos vamos al punto de vista indígena, en cuanto a la medicina, había muchas creencias, ¿verdad? Por ejemplo, el utilizar algunas hierbas aromáticas o hierbas medicinales, e incluso, pues yo recuerdo en una de las creencias, ¿verdad? Mencionaba en una ocasión, pues tuve la oportunidad de hablar con unas señoritas del área indígena y pues me decían que durante los días del periodo menstrual no se podían bañar porque se les bajaba la matriz, me dijeron. Entonces, realmente me llamó mucho la atención, ¿verdad? Cómo mantiene el área indígena, no sé si sea generalizado o no, pero ellas me hacían saber eso, ¿verdad? Y que si se daba el caso de que se les bajaba la matriz, las amarraban de los tobillos y las colgaban, o sea, boca abajo las colocaban y les daban golpes en la planta de los pies por el calcañar. Entonces, realmente son creencias que se mantienen en algunas culturas y claramente pues no se pueden generalizar. O como por ejemplo, ¿verdad? Cuando quieren, como dice ahí, proteger a un niño del mal de ojo, que le colocan un cintito o una pulserita roja. Recuerdo que en una ocasión también, yo les he comentado, mi abuelita era de San Marcos y recuerdo que en una ocasión mi hermanita estaba enferma y ella decía que le habían que le había dado esta situación, ¿verdad? Del mal de ojo. Entonces, me recuerdo que utilizó unas semillas, ahorita borré el nombre de la semilla de la mente y las puso a adorar y que si brincaban, entonces sí era que tenía ese mal, y si no, pues no tenía nada. Y después recuerdo que agarró un huevo y se lo frotó así en el cuerpo y todo, y también tenía que tener un resultado. Entonces son creencias.
Realmente que sean al 100% verídicas, pues no lo sabemos, vienen de nuestros antepasados, algunas creencias son actuales, como por ejemplo lo que dicen, ¿verdad?, de que hay una escalera y pasa una mujer embarazada debajo de la escalera, que eso no es correcto, o por ejemplo una creencia que no le pueden barrer los pies a una joven soltera porque se va a casar con un anciano. Entonces, son una serie de pensamientos o ideologías que se tienen, pero que a la larga identifican a un pueblo en específico. Que las compartamos o no, son parte de nuestra cultura y están enfocadas a lo que es al hecho fenómeno folclórico espiritual mental, porque recuerde que el espiritual mental está enfocado a lo que son ideologías religiosas. También está lo que es la cosmovisión. Recuerde que este elemento yo ya se lo había aclarado, pero una vez más lo vamos a ver. El cosmos, según la interpretación, el cosmos significa todo, o sea, el entorno, lo que nos rodea. Para el área maya, el cosmos giraba en torno a la naturaleza. Entonces, ¿cómo veían la naturaleza? A eso se refiere. Y muchas de las prácticas culturales tienen un origen en el aprecio, en el apego, en la identidad que se tiene respecto a el individuo con la naturaleza, a los animales, a lo que les rodea. Y para el área indígena, pues ustedes saben, la historia nos dice que los antiguos mayas fueron politeístas, creían en diversos dioses, la naturaleza era un dios supremo, la lluvia, el sol, y en torno a ello, pues giraban todo lo que eran sus rituales, sus ceremonias, sus danzas. Hoy en día nosotros conocemos bailes, pero ya vamos a ver que esto ya es un tema moderno, ya esto es folclor naciente. ¿Por qué? Porque hoy en día con la actualidad, con los nuevos géneros musicales, incorporan, qué sé yo, algunos disfraces artísticos de dibujos animados. Esto no tiene nada que ver con una identidad cultural, más bien con una forma de expresión artística. Entonces, los bailes no pueden ser considerados como parte de la identidad cultural desde el punto de vista maya. Ahora, la cosmovisión, sí, la manera de interpretar, pero para todos es distinta. Y dice, Guatemala es un país rico en cultura y abundante naturaleza, con atractivos que invitan a los visitantes a conocer toda una concepción integradora de un legado ancestral, místico, holístico, capaz de incitar al visitante a disfrutar de los componentes históricos, armónicos, espirituales, naturales y vivenciales en las comunidades del país. O sea, la cosmovisión es la forma de ver, la forma de interpretar todo lo que rodea. Estas experiencias son combinadas con la animación y hospitalidad de la gente, quienes preservan el patrimonio cultural y natural, compartiendo su estilo de vida, trabajo en armonía, conocimientos tradicionales y costumbres. Guatemala invita a conocer la cultura por medio de la riqueza propia de los pueblos indígenas, motivando al visitante a conocer la cosmovisión de los pueblos y a disfrutar de la naturaleza combinado con los microclimas, los escenarios pintorescos, la riqueza exuberante de flora y fauna y los senderos que ofrecen una aventura inigualable. Es decir, la combinación de todos los elementos, tanto naturales como culturales, permiten y sobre todo la región o el área geográfica en la que estamos hablando, permiten entonces transmitir al visitante, al turista, al extranjero, diferentes escenarios e ideologías respecto al aprecio del entorno, de la naturaleza y a la forma en que se toma en cuenta la vida, la importancia de todos estos elementos. A eso se refiere la cosmovisión y en Guatemala pues hay diferentes escenarios, diferentes áreas geográficas en las cuales pues como les decía, el enfoque va a ser dependiendo el grupo y la cultura. Otro de los elementos del folclore espiritual mental son las danzas. Vea, aquí no dice bailes, dice danzas, porque luego transgiversamos los conceptos y decimos, por ejemplo, el baile de los fieros no es baile, es una danza. Y dice, se trata de la ejecución de movimientos al ritmo de la música que permite expresar sentimientos y emociones. Se estima que la danza fue una de las primeras manifestaciones artísticas de la historia de la humanidad.
¿Qué danzas guatemaltecas conocemos? La danza del venado, de los micos, la danza de los 24 diablos, la danza de la conquista, la danza mexicana, la danza de perrajes y sombreros, la danza de los moros, entre otras. Entonces, las danzas son de origen prehispánico, ¿sí? Prehistórico, perdón. Entonces, tenemos que considerar que tienen una ideología o una influencia de origen maya, ¿sí? Ahora, la diferencia entre una danza y un baile, pues es muy notoria, porque vea, pues, los bailes, dice, el término también se utiliza para nombrar al local destinado a bailar, a la pieza musical que puede ser bailada y al espectáculo teatral en que se danza. Entonces, hay una interpretación acá común, podríamos decir, de lo que es una danza y un baile, pero si le buscamos el buen concepto y enfoque, los bailes son actuales, son con géneros y ritmos musicales actuales, no propios de nuestra cultura indígena, sino traídos a través de las diversas culturas extranjeras. Ustedes saben que vivimos en un país donde si bien es cierto la riqueza cultural es muy amplia, pero también la adaptación y el querer imitar otras culturas y formas de vida está muy presente, ¿verdad? Tal es el caso, recuerdan en aquella clase cuando les reproduje un rap en el idioma mam. Realmente llama mucho la atención, ¿verdad? Porque ustedes saben que el rap no es un género musical autóctono de Guatemala, es algo extranjero, pero viene en el área indígena, pues dicen, bueno, me parece interesante ese género, lo voy a adaptar con idioma indígena. Entonces ahí vemos algo que se llama transculturación. Entonces, esto pasa es muy común y por eso vemos utilizar o emplear estos términos como danza y baile y creer que nos referimos a lo mismo, pero no es así. Recordemos que las danzas tienen más un enfoque o una ideología de la cultura maya, del pensamiento, de la interpretación, de la forma de vida que tenían los antepasados y los bailes pues, son más actuales. Entonces, este es el contenido con el que se concluye, esta hoja se fue de más, este es el contenido con el que se concluye la guía de estudio número 6, que son algunos elementos de la espiritualidad. Recuerde que la espiritualidad en Guatemala es muy amplia y pues lo veíamos en el curso en el curso de antropología, ¿verdad? Lo importante pues es conocer la diversidad cultural que posee Guatemala. Así que con esto concluimos la clase día de hoy.